bienvenidos a esta práctica que vamos a hacer. En este video vamos a hacer una prueba para descargar un programa a un PLC. En este caso con el que vamos a trabajar es con un PLC Festo. El modelo es XLK. El software con el que trabajaremos es Codesys versión 3.5 Service Pack 4, porque ese también, el SP4 existe también el SP7, el SP4. En este caso sería el SP4 porque es la versión del hardware de nuestro PLC. El PLC es como el que está aquí en la pantalla esta de carga. Ya abrimos el software, ya lo tengo instalado. Voy a poner la liga ahí para descargarlo, es completamente gratuito el software. Lo único que también hay que agregar en este caso es la paquetería de los PLCs que ocupemos. Así rápido, por aquí en herramientas, en administrador de paquetes, es donde se instalan las paqueterías necesarias dependiendo del software que quieran. En este caso yo estoy agregando la del CXC, que es la familia, digamos, del PLC con el que vamos a trabajar. Aquí nada más le dan en instalando, después seleccionan la ruta en la que tienen la paquetería y ya lo instalan. Igual ahí en la descripción voy a dejar también los links. Aquí vienen las operaciones bases, que son hacer un nuevo proyecto, abrir un proyecto ya creado o abrir un proyecto desde el PLC. Aquí en la parte de arriba también viene un menú con digamos, con imágenes que vienen siendo las principales opciones que podemos hacer en el sistema, y ya vienen en la parte de arriba ya los menús más a detalle con más opciones. En este caso, para el fin que queremos hacer el proyecto, el video vamos a crear un proyecto nuevo. Como les comentaba, aquí en la categoría de proyectos vienen ya plantillas. Vamos a elegir la plantilla de CXC Project. En este caso le voy a poner descarga, porque vamos a descargar el proyecto. Vamos a ponerle ese nombre. Yo aquí ya en la ubicación ya tengo ya una carpeta creada en escritorio que se llama prácticas Codesys. Entonces aquí le damos a aceptar. Después nos va a pedir, en la siguiente ventana nos va a pedir el modelo de nuestro PLC. En este caso, como les comentaba, el de nosotros es XC-LK y la versión es 354. Aquí esta opción hay que palomearla para que en caso de que lo lleguemos a requerir, podamos seleccionar la versión que nuestro equipo necesite. En este caso yo la que necesito es 354 porque ni el equipo que tengo tiene esa versión de hardware. Aquí en PLC PRG, por default, cuando creas un proyecto Codesys te genera un programa principal, digamos, y le llama PLC PRG, así PRG por programa. Y aquí nada más nos pide que elijamos uno de los 7 lenguajes de programación. Bueno, aquí serían 6, pero viene con la variación de orientado a la página. Vienen los principales, pues son el diagrama funcional secuencial, texto estructurado. Las siglas es por la traducción en inglés. Diagrama de funciones continuas, igual pero orientado a página. El bloque de funciones, el de ladder, escalera y lista de instrucciones. Ahorita vamos a hacer uno sencillo, es en ladder. Este PLC tiene la opción de, tiene como ventajas un módulo de un puerto para el CANopen, tiene un puerto para IO-Link Master o agregar un dispositivo, o agregar dispositivos de IO-Link. En este ejemplo pues no los vamos a utilizar. Después aquí en la parte izquierda nos muestra el área de los dispositivos. Aquí es donde está el programa, la lógica,
En la parte de abajo están las entradas y salidas físicas del PLC que elegimos. Si se fijan, aquí dice el dispositivo que tenemos es XLK. En caso de que podamos agregar más dispositivos, en este caso solo agregaremos uno. Aquí tenemos el programa. Si se fijan, es PLC PRG, -PRG, lo que habíamos configurado al inicio. En la parte del centro nos muestra en la parte superior el área para declarar las variables. Nosotros podemos ir declarando aquí en esta parte de variable, aquí donde inicia var y end var. En esta parte podemos nosotros ir declarando las variables que nosotros queramos. Hay otra manera más sencilla, y ahorita lo vamos a ver. Si se fijan, aquí se agregó un menú de herramientas. Son las principales herramientas que nosotros utilizaríamos, que viene siendo los renglones o rungs, las bobinas, que ya sean las de set, reset, los contactos abiertos, cerrados y los bloques de funciones. En la parte derecha también vienen las herramientas, pero ya vienen más, más ejemplos, viene ya más a detalle, operadores lógicos, matemáticos, otros operadores, módulos de función o elementos de diagrama. Por comodidad, pues aquí conviene agregar aquí las que normalmente utilizamos, aunque ya vienen las principales. En caso de que nosotros necesitemos otra, pues la podemos ir agregando desde herramientas, opciones, y ya podemos ver las que nosotros queremos. Aquí en este caso vamos a crear un programa muy sencillo. Simplemente va a ser un botón, le vamos a poner B porque va a ser una booleana. Vamos a ponerle botón, le damos enter y al darle enter se aparece una ventana que nos indica que esa variable, declarar variable, esa variable no está creada, no existe. Entonces nos pide ¿dónde la quieres ver? Vamos a ponerle en var, significa como una variable local. ¿Qué es una variable local? Que solo la va a estar presente en este programa. En caso de que tuviéramos más programas, aún podemos llamar de la misma manera a las varias variables si las ponemos como locales sin tener afectación entre un programa y otro. Si la ponemos como variable global, ahí sí, no, o sea, va a existir una y esa que exista va a afectar a los 2 o 3 programas que tengamos. Entonces aquí el ejemplo vamos a ponerle como una variable local. El nombre pues es el que ya le asignamos aquí en la parte del contacto. El tipo de dato, aquí vienen las opciones que podemos elegir. En este caso va a ser booleana. La dirección, esas opciones cuando la queremos colocar en una entrada o salida física o una dirección de memoria del PLC. En este caso pues no lo vamos a elegir, que un valor inicial no le vamos a dar. Indicadores, solamente si queremos que esa variable sea una constante, una variable retentiva o persistente. Más en otros videos vamos a ver a detalle y cómo funcionan estas opciones. Comentarios no le vamos a agregar, entonces simplemente le damos a aceptar y vean cómo en la parte superior se creó la variable. Ahora vamos a crear a la inversa, vamos a crear en la parte superior la variable de salida y después vamos a agregar la bobina. Por ejemplo, aquí le ponemos B, salida, dos puntos, el tipo de dato y cerramos con punto y coma. Esa sería la sintaxis. Entonces ahora agregamos una bobina, a la bobina le ponemos, escribimos B, S, A, L, I, salida. De hecho aquí ya nos aparece la opción, le damos enter, le volvemos a dar enter y se fijan ya no nos pidió declarar la variable porque ya estaba declarada. Entonces hasta aquí está bien nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a depurar el programa, lo podemos hacer desde aquí, compilar. Nos fijamos, 0 errores, 0 advertencias, 0 mensajes. Bueno, es un programa muy, pues como lo habíamos dicho, muy sencillo. El siguiente paso sería irnos en línea. Lo podemos hacer desde aquí en línea, iniciar sesión, o desde aquí. Es el mismo botón si se fijan. Al inicio, como este proyecto es nuevo, nos pide una ruta de acceso porque no existe la comunicación. El software no sabe a quién le va a descargar el proyecto, entonces le damos que sí queremos crear una ruta de acceso. Yo aquí ya tenía una creada, vamos a eliminarla y después vamos a crear una.
Ahorita aquí nos aparece la opción. Vamos a agregar una puerta de enlace. Bueno, aquí vamos a hacer otra vez aquí. Si queremos crear una ruta de enlace. Bueno, ya nos la creó. Le damos doble clic al PLC que nos encontró. Es muy importante para esto estar en la misma red del PLC. En este caso yo ya sé que el PLC, ya sé la IP del PLC y ya cambié la IP de mi equipo. Después vamos a irnos otra vez al botón de ir en línea. Aquí nos muestra una advertencia, nos indica que el proyecto no es el mismo el que yo le voy a descargar o con el que yo me quiero ir en línea y el que tiene actualmente descargado. Esto es importante, esto hay que hacerlo con cuidado porque si no podemos correr el riesgo de dañar el sistema en caso de que sea un PLC que esté corriendo un programa en un proceso o algo. Yo como aquí los tengo aquí en práctica, no tengo nada conectado, no tengo nada descargado, nada. Entonces simplemente yo sé que no corresponde, que no es el mismo, le doy que sí, me quiero ir en línea como quiera. Como es nuevo y todo eso, entonces el PLC se va a poner en stop. ¿Qué necesito hacer para ponerlo en arranque? Si se fijan aquí todo está en stop. Es presionar el botoncito y ya en esto aquí ya arrancó todo, se puso en verde y ya está todo listo. Ahora, ¿qué necesito hacer para que mi programa que creé ahorita que se descargue y que después al apagar y encender el equipo vuelva a funcionar? Porque esto es en línea. Si yo apago el PLC y lo vuelvo a encender, esta información ya no la va a tener porque no, sí me fui en línea pero nada más es como una descarga temporal, no lo guarda. Entonces al apagar y prender va a arrancar con el programa anterior. Entonces para que el PLC arranque con este programa que quiero, entonces vamos a darle en línea y le tenemos que poner crear aplicación de inicio. Es como si creara un ejecutable, vamos a suponer. Entonces aquí ya se creó. Entonces ahora sí, si yo apago y enciendo mi PLC, el PLC va a iniciar con este proyecto. Otra cosa importante, es diferente el crear una aplicación de inicio y escribir el código de origen en el control conectado. Siempre es recomendable que ahorita vamos a hacerlo, escribir. Aquí va la barra avanzando y lo escribe. Es muy importante hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si solo creamos aplicación y el día de mañana hacemos una modificación y después al siguiente día otra modificación, y así nos vamos haciendo modificaciones y creando aplicaciones de inicio, yo con mi computadora, pero si el día 2 3 semanas llega otra persona y se quiere conectar, cuando él extraiga el programa va a extraer el código fuente, el código de origen, y el código de origen va a ser diferente al de la aplicación. Entonces, cuando él extraiga el programa, sí lo va a extraer y muy bien, pero cuando se quiere ir en línea, no va a tener los últimos cambios. Entonces, siempre es recomendable crear aplicación de inicio y escribir el código de fuente. Entonces, ahí nada más recalcar eso. Ahorita ya me voy a ir fuera de línea, voy a cerrar el proyecto. Se fijan, la instancia de código sigue abierta. Ahora vamos a hacer el otro paso, que es cargar el código de origen. Viene siendo extraer el programa. Aquí el puerto de enlace es el que habíamos creado. Seleccionamos el PLC y le damos a aceptar. Nos pide dónde, qué carpeta lo vamos a guardar. Yo ya tengo una que había creado. Le puse extraer el programa. Aquí pide si queremos jalar toda la aplicación, la de arranque, todo, si queremos extraer todo, lo extraemos. Extraer el programa, si se quiere crearlo, sí, vamos a crearlo. ¿Quiere abrir el proyecto extraído del archivo? Sí, para que nos lo muestre. Una vez que lo extraiga, que lo abra aquí mismo. Se fijan, ya tenemos el programa, ya lo abrió y este es el programa que habíamos creado. Entonces ahora nos vamos en línea solo para corroborar que no existe ningún cambio y no existe ningún cambio. Entonces esta es la manera en la que nosotros podemos crear un proyecto, descargar un proyecto y después también extraer un proyecto. Bueno, pues sería todo. Si les gustó, si les sirvió, pues qué bueno, esa es la idea de esto. Y pues ahí sí me pueden regalar
una suscripción, pues se los agradecería. Pues muchas gracias.